Hoy hablaremos sobre un documento un tanto curioso y que lleva siglos creando quebraderos de cabeza a los expertos de la lingüística y criptología. Hablaremos del manuscrito Voynich. La primera noticia de la existencia del manuscrito data de 1580, cuando el emperador Rodolfo II de Habsburgo, muy interesado en las ciencias ocultas, la magia y las rarezas de todo tipo, lo adquirió por la elevada suma de 600 ducados a los ingleses John Dee, un mago que decía comunicarse con los ángeles mediante piedras, y Edward Kelly, un alquimista y medium. El manuscrito realmente se hizo famoso cuando un anticuario polaco, Wilfrid Voynich, se lo compró a un colegio jesuita, en una venta de libros. Pero, ¿por qué realmente se hizo tan famoso ese manuscrito? Bueno, el libro está escrito en un idioma y un alfabeto completamente desconocidos. Contiene muchísimas ilustraciones de flora y fauna que aparentemente no existen. Mira, Antón, he encontrado un libro con unos caracteres, unas letras muy raras, otro idioma, ¿o qué es esto? A ver, tío, anda, por favor. Vale. Las ilustraciones están pintadas con muy poco cuidado, pero a su vez con muchísimo detalle. De hecho, da la sensación que el autor hubiese visto alguna vez esa flora y esa fauna o la estuviese pintando completamente en vivo. Incluso hay gente que considera que precisamente por eso esa flora y esa fauna deben de pertenecer a otros mundos. Papá, mira lo que he dibujado. ¿Pero qué es esto? Si esto ni existe. Te lo has visto ayer esto. Vale, ¿y qué más tienes? A ver. ¿Pero y esto? ¿Y estas señoras desnudas? ¿Pero qué es esto? Anda, vete al rincón y piensa en lo que has hecho. Ay, esto me lo quedo yo. La letra del manuscrito es idéntica desde el principio hasta el final. Además está escrita con un trazo muy suelto pero a la vez muy firme, lo que muestra que el autor conocía perfectamente el idioma en el que estaba escribiendo y no estaba intentando imitar una escritura completamente desconocida. El libro posee 240 páginas, pero se calcula que en un principio eran 272, ya que hay evidencias de que algunas fueron eliminadas o perdidas. El libro está claramente dividido en 6 partes. Los nombres fueron otorgados en función de las ilustraciones que aparecen en ellas. Botánica. Casi todas las ilustraciones son de plantas, de las cuales se han podido identificar muy pocas y es la parte más extensa del manuscrito. Cosmológica. Aparecen dibujos con formas de órbitas planetarias, estrellas y el Sol. Astrológica. Aparecen ilustraciones con formas de círculos y en su centro se encuentran los signos zodiacales. Biológica o ninfas. Aparecen mujeres bañándose dentro de unas estructuras que parecen unas bañeras enormes interconectadas por tuberías. También, a veces alrededor de esas estructuras, aparecen distintos tipos de animales. Farmacéutica. Aparecen recipientes parecidos a los que se pueden encontrar en una farmacia y a su lado distintos tipos de plantas. Sección de recetas. Está compuesta por 300 párrafos, solo hay texto, y los únicos dibujos que aparecen son estrellas en los márgenes de las hojas. En el 2009 se había datado el pergamino del libro entre los años 1404 y 1438. A su vez, el análisis de la tinta indica que su composición es similar a las tintas utilizadas en la Edad Media. Eso sí, al estar fabricada de componentes completamente inorgánicos, no podemos determinar su edad. De todas formas, estos componentes se habían usado desde la Edad Media hasta el siglo XIX. La letra es muy similar a la letra cursiva, humanística en caracteres latinos que se había utilizado mucho entre los siglos XV y XVI. Además, en una de las ilustraciones del manuscrito aparece una fortaleza con un muro característico del norte de Italia del siglo XV. O quizá no es de Italia. ¿Todo esto podría demostrar que el libro está datado del siglo XV? Sí, no. Simplemente se podría haber utilizado el pergamino de la época y una tinta fabricada con una receta del medievo, nada más. ¿Y quién podría ser el autor? Se barajan muchas opciones sobre quién podría ser. Roger Bacon, John Dee, el médico de Rodolfo II, Edward Kelly.
Incluso mete en el mismo saco a Voynich. Muchos consideran que él mismo podría haber escrito y haberlo vendido simplemente para sacar fama y dinero. La otra opción que se considera es que podría tener varios autores. Y cómo no, uno de ellos, Leonardo da Vinci. Es como el griego este que dice que son los aliens, pues en este caso siempre ha sido da Vinci. En 1639, George Bartius ya había intentado descifrar el manuscrito, encomendado ese trabajo a Atanasio Kircher, pero este falló. Así que esto descarta a Voynich como su posible autor. En 1921, William Newbold dijo que el texto era carente de sentido alguno, y en realidad el mensaje estaba oculto en unos trazos, que aparecen encima de algunas letras y que parecían unas taquigrafías griegas. El método de descifrado fue bastante dudoso. Se manipuló mucho el texto cambiando de lugar las letras y las palabras, pero como resultado dijo que obtuvo un texto en latín. Este narraba sobre el funcionamiento del cuerpo humano y los eclipses. Incluso se supone que identificó al autor, Roger Bacon. En 1931, John Manley refutó el método de William Newbold, demostrando que esos trazos simplemente era tinta agrietada sobre el pergamino. Además, manipulando las letras y las palabras al antojo, se podría descifrar cualquier cosa que se desease, en realidad. En 1976, un físico estadounidense, William Bennett, indicó que el idioma del libro tiene una estructura natural y está codificado. Vamos, que podría ser un idioma artificial, existente o ya extinto. En el año 2012, Stephen Becks, un lingüista, consideró que el descifrado debería empezarse por identificar las plantas que aparecen en las ilustraciones. Él decía que identificó varias y que avanzó su trabajo, pero no pudo concluirlo porque falleció en 2017. Eso sí, dijo que estaba escrito en un idioma del Oriente Próximo. En 2013, el físico Marcelo Montemurro declaró que encontró estructuras semánticas características de los idiomas existentes, y al parecer el libro sigue la ley de Zipf. Esto significa que la palabra más común aparece el doble de veces que la segunda más común, o 3 veces más que la tercera más común, y así sucesivamente. En el 2007, Gordon Ragg realizó una publicación diciendo que después de muchos años de estudios llegó a la conclusión de que el libro simplemente es un conjunto de símbolos y dibujos sin ningún tipo de sentido aparente. Considera que el autor primero creó un alfabeto, combinó las letras y después lo codificó utilizando una rejilla de Cardano. De hecho, él mismo, utilizando las letras del libro y la rejilla, creó un texto muy similar al del manuscrito. Y digo yo, ¿para qué codificar algo que no tiene ningún tipo de sentido? Además, habían salido muchísimos detractores diciendo que ese método apareció mucho más tarde, después de la datación del manuscrito. Y os lo digo así, cuñados, lo que se dató ha sido el pergamino, pero vosotros también podéis coger y escribir sobre un cuaderno que habéis comprado hace 30 años. El historiador Nicholas Gibbs, al revés, considera que el manuscrito no está codificado, y que la clave para poder entenderlo está en las páginas que se perdieron o fueron deliberadamente eliminadas. Él considera que el idioma en realidad es latín, y las palabras están abreviadas. En 2014, Arthur O. Tucker, un botánico, consideró que algunas de las plantas que aparecen ahí podrían ser originales de México, y que el libro podría estar escrito en un dialecto en las lenguas que utilizaban los aztecas. En 2018, Greg Kondrak y Bradley Hauer indicaron que el idioma en el que estaba escrito el manuscrito era hebreo, y que el autor había cambiado el orden de las letras y eliminó las consonantes. Esto se determinó mediante una IA, que fue entrenada con las traducciones del texto de los derechos humanos, traducido a distintos idiomas del planeta. Se tradujo un párrafo que decía lo siguiente: Ella dio consejos al clérigo, al hombre en casa, a mí y a las personas. Menudo galematías. Y tanto que fue un galematías. La primera frase que se sacó la IA de la manga ni siquiera se podía interpretar. Y ojo, aquí viene lo mejor. Utilizaron el Google Translator para traducirla al inglés. Menudo trabajo científico, mis dieces. Además, a nadie le pareció raro que la escritura es de izquierda a derecha, y no como en el hebreo,
que es al revés, de derecha a izquierda. Y en realidad el artículo fue escrito en el 2016 y no se publicó hasta el 2018. Como podéis ver, nada tiene ningún tipo de sentido. Todos se contradicen. Unos hablan de un texto que está sin codificar pero está codificado, otro habla que no tiene sentido, pero siempre igual, un sinsentido. ¿Es realmente el manuscrito Voynich un texto codificado? Y si lo es, ¿para qué fue creado? Por ejemplo, existen libros, diarios, manuscritos que se sabe que fueron falsificados a propósito para intentar demostrar algún suceso pseudohistórico. Pero en este caso no tiene ningún sentido porque nadie lo sabe leer y quizá jamás se puede interpretar. Por otro lado, puede ser una simple oda a la esquizofrenia dictada por una voz que residía en la cabeza del autor. También podría ser una obra de un escritor sobre un mundo imaginario. Todos conocemos a Tolkien. Él inventó una mitología, mapas, incluso un idioma para sus obras. Pero nadie sale por ahí diciendo que en realidad se trata de la descripción de un mundo real. ¿Y por qué no? Podría ser también una simple troleada. ¿Os imagináis al tío en su tumba diciendo «Joderos pringaos, romperos la cabeza mientras yo estoy aquí tranquilamente descansando»? Cada poco sale alguien diciendo que avanzó en el descifrado del códice. Los estudiosos siguen discutiendo sobre su origen y el autor, o si directamente es una falsificación. Lo que sí sabemos al 100% es que seguimos exactamente en el mismo punto desde que se conoce el manuscrito. Que tengáis una buena tarde.